gobierno pues habría firmado un acuerdo con los transportistas para cambiar los combustibles de los camiones de gas o gasolina pues a gasoil, de gasoil a gas natural. A este acuerdo lo habrían firmado con el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y empezarían a desarrollar esta propuesta a través de un plan piloto, un programa piloto para dotar de préstamos para la sustitución de estos camiones y de momento se estaría comenzando con la prueba de 25 camiones de vehículos pesados que están afiliados a FENATRADO y se estarían desarrollando a través de la fiduciaria Reservas, una pieza de fideicomiso de administración que estaría, bueno, pues empujando este programa de masificación de gas natural en el aspecto de los camiones. Veíamos al senador Ricardo de los Santos, perdón, quien es que está, bueno, pues empujando también esto como representante de FENATRADO. Vamos a invitar a quizá a este muchacho Pérez para que venga y hablemos con él sobre el tema de esta transformación vehicular, sobre todo en el tema de los camiones, porque hasta ahora hay mucho escepticismo en el sector transporte, sobre todo transporte de carga, porque el gas natural es complicado para el tema de camiones grandes. Y estuve leyendo un poco sobre eso y hablando con algunos propietarios de flotillas de camiones, y realmente no da la compresión y la combustión del gas natural es más baja en grado calórico que la del gas propano y mucho más baja que la del diésel, que del gasoil. Entonces no da la torca el camión, ¿entiendes? No tiene suficiente fuerza. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas son las piezas, son mucho más costosas que las piezas de un camión convencional. Y obviamente está el tema de las estaciones, de dónde van a recargar, etcétera. Entonces me gustaría como que eso lo discutiéramos más a fondo con un experto más grande o con una persona que maneje flotillas de camiones, que podamos durante la semana quizá consultar a alguien o más adelante, porque ciertamente sería ideal que nosotros podamos llegar a ese punto de que tengamos estaciones de gas natural, más aún que tú puedes convertir gas natural de muchísimas cosas. O sea, yo he visto proyectos, por ejemplo, en Indiana hay un proyecto muy grande de ganadería, que puedo buscarle luego las imágenes y hablar de eso, que está a unas 40 millas al este de la ciudad de Chicago, donde ese proyecto de ganadería de dairy farm, o sea, una finca de leche, de productora de leche, ellos toman todo el estiércol y con el estiércol generan gas natural, y con ese gas natural no solamente manejan la planta, sino que manejan los camiones de suministro y de que llevan la leche hacia los destinos finales. O sea que tú puedes combinar acá en República Dominicana muchos otros sectores, y si tienes plantas de gas natural y tienes al mismo tiempo la posibilidad de que hay flotillas de camiones que se están manejando así, pues nosotros pudiéramos rápidamente transformar y reducir nuestra huella de carbono, que mucha falta que hace a propósito del anuncio, ¿no? Una de nuestras noticias del día de hoy. Así es, no, definitivamente la economía circular debería ser el norte, ¿no?, de todas las sociedades industrializadas, porque definitivamente el reciclar o el reuso, la reorientación de los desechos de cualquier tipo, pues pudiera ser quizás una tabla de salvación para todo lo que estamos viendo en tema de cambio climático, el impacto. Vemos en muchos países de Europa, de Estados Unidos, como se han estado incendiando los bosques. Veía el fin de semana en Grecia veía una imagen sumamente dramática de una señora mayor adulta que se veía en primer plano en la fotografía, y de fondo pues cómo iba avanzando el fuego que estaría abrazando en tan solo segundos, como se ve en la imagen, su casa sin poder hacer nada. Y entonces vemos otras realidades, como en Estados Unidos, nosotros incluso hemos estado viendo
viendo cómo en temporadas ciclónicas y no ciclónicas, pues también hemos tenido cambios con inundaciones, con temporadas de calor mucho más agresivas que lo que veíamos anteriormente. Y bueno, justamente ya se ha dado a conocer en un informe del panel intergubernamental sobre cambio climático de las Naciones Unidas cómo más que antes se está incrementando, acelerándose mucho más rápido los resultados catastróficos en la Tierra producto de la elevación de la temperatura, que obviamente, como decía, pues se va calentando mucho más rápido por encima de los niveles preindustriales, 1,1 grados Celsius, y ahora en los últimos días pues se ha venido precipitando hacia los 1,5 grados en un umbral crítico, que es como dice el informe, por el que los líderes mundiales acordaron que el calentamiento debe permanecer por debajo para evitar un empeoramiento en los impactos. Vemos muchas inundaciones. El Golfo de México también ha estado siendo noticia porque se ha estado viviendo un impacto negativo. Voy a buscar la información precisa para no dar datos errados, pero que ha estado cambiando el curso del agua, la temperatura del agua, y obviamente eso también viene suscitando impactos por todo el daño que le puede causar a la biodiversidad de la zona, y cómo eso pues también tiene desenlaces en fenómenos naturales que nos hacen daño a todos en la región. Mira, eso del calentamiento global es una crisis enorme. Es la mayor crisis que enfrenta la humanidad, y nosotros lamentablemente vivimos en una isla. Así es. Hay muchas islas que se van a ver amenazadas. La isla de Manhattan, por ejemplo, se va a ver amenazada. Ya en Miami hay barrios que tienen serios inconvenientes con el tema del crecimiento de los mares, y lamentablemente es un espiral, ¿no? Porque se derrite el hielo, la tierra se calienta más, hay menos reflexión de la luz solar, y entonces se derrite más hielo. Claro. O sea, es una cadena que no se detiene. Ciertamente, por ejemplo, ahora parece que nosotros todos vamos a reconvertir nuestra planta vehicular a carros eléctricos, pero si la energía eléctrica la producen plantas de carbón como la de Punta Catalina, estamos en lo mismo o en algo peor. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, como país que pasar a la reconversión fotovoltaica y de energía alternativa de una manera mucho más agresiva. Ya lo dije el otro día y estamos esperando ver si reunirnos con un experto en el tema energético, pero la apuesta nuestra tiene que obligatoriamente ser a la energía alternativa. En la década de los 90, yo recuerdo estudiando en Europa, uno de mis amigos era alemán y era precisamente ingeniero eléctrico, y hablábamos de la energía nuclear como una solución para países como República Dominicana, y yo se lo planteaba y él me decía, no, mira, es imposible. No por un tema de seguridad ni por todo lo demás, sino sencillamente porque República Dominicana no consume suficiente energía como para manejar una planta nuclear. Una planta nuclear es una planta que no se puede mover de su producción, y cuando tú encendiste ese generador y esa reacción, que ese se llama, tiene otro nombre, ahora mismo se me escapa, el reactor nuclear está caliente, tú no lo puedes enfriar en minutos, entonces tú no puedes esa planta entrarla y sacarla. Típicamente los países que tienen energía en base a energía nuclear nunca pasan del 40% de su demanda en energía nuclear, porque cuando tú tienes invierno, verano, movimientos, etcétera, esa energía base no puede moverse. Nosotros no tenemos esa demanda, y en aquel momento Alemania tenía menos del 3% de su producción energética era energía alternativa, y yo le hacía la pregunta a él, digo, bueno, entonces no podemos ir para fotovoltaica, no podemos ir para eólica, estoy hablando hace 25 años, y él me decía, mira, nosotros en Alemania nunca vamos a pasar del 5% de energía alternativa, porque precisamente es una energía que no es constante tampoco. Está errado, porque hoy en día es más del 30% de la energía en Alemania es energía alternativa. Y yo caminando por la Selva Negra en Alemania, que veía todas esas casitas que todas tenían paneles solares, y yo decía, pero una casa que se pasa la mitad del año cubierta en nieve, tiene paneles solares.
y nosotros en República Dominicana no tenemos paneles solares. Aquí hay mucho por hacer en ese sentido y ojalá y la embestida sea hacia esa zona, porque ahí nosotros podemos producir muchísimas industrias y subindustrias a partir de la energía alternativa. Con un impacto inmediato. Y mínimo en términos de la huella ambiental, no, todo lo contrario. Claro. O sea, tú descarbonizas, ¿no? La sociedad dominicana, que si bien en términos globales es minúscula, pero yo creo que el ejemplo es válido y por lo menos nosotros vamos dando la batalla. Como la dimos, por ejemplo, en la Olimpiada, vamos a hablar de eso ahorita, y es un ejemplo también a seguir. Claro, así mismo es.